Aleluya, bendito es el abacados. Permítame pasar de este lado. Vamos a hacer, bueno, la menorá ya saben, sigo diciendo, ya no la encendemos porque soltaba un humito y eso me cerraba más la garganta. Entonces quiero tener más voz para ministrarles. Pero está decodificado el nombre del Eterno, sí, y 6 días trabajarás y harás tu obra, y el séptimo es de Yahweh. Toda Gabaya Shamasha por tu luz para hacer luz para los demás. Omen, Beomen. Tomen asiento, por favor, hermanos. Bueno, sigo insistiendo. Suscríbanse al canal, los que no están suscritos. Denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si te gusta, dale me gusta, comparte, recomienda el canal. Yo no monetizo los videos, es importante. Tenemos una sección de libros en la página gozoypaz.mx. Puedes encontrar los libros de la Morá Leti, aquí está el código QR, ¿sí? De la Morá Gaby. En Gozo y Paz Niños están las clases de la Morá Leti de hebreo, eso me han estado preguntando. Y aquí está el libro de la Keilah. Este libro lo tienes que tener. Puedes descargarlo después del Shabbat y entonces ya ponerle una pasta bonita así, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Aquí explico qué es el Shabbat, cuáles son las fiestas, cómo se deben celebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, anoten en un papelito y después lo pasan a su agenda. El lunes 15 de junio, o sea, de este lunes en 8, a las 6 de la tarde vamos a festejar la fiesta de Rosh Hodesh. Entonces vamos a entrar al 4.º mes. Por lo tanto, el miércoles 17 no va a haber culto, porque nos vamos a reunir el lunes 15 de junio, 6 de la tarde, Rosh Hodesh. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver si nuestro amado Roel Luis tiene el calendario de las fiestas. Recuerden que en el tríptico había un error de imprenta. Tómenle una fotografía a todos. Quise ponerlo así mejor. Yom Teruah, viernes 11 al sábado 12 de septiembre, 6 de la tarde, hora central de México. Yom Kippur, sí, el domingo 20 al lunes 21 de septiembre, 6 de la tarde. Primer Shabbat de Sukkot. Y ojo con eso porque quiero dar una explicación después. Jueves 24 de septiembre al viernes 25 de septiembre, 6 de la tarde. Y el segundo Shabbat de Sukkot va a ser del jueves 1 al viernes 2 de octubre, 6 p.m. Repito, estas son las fiestas en las fechas correctas. En el tríptico hubo un error de imprenta, pero tómele una fotografía y ahí tienes las fiestas de otoño. Ahora, bueno, y después voy a platicarles varias cosas importantes, ¿verdad? Entonces ahí tienen ya el calendario, ¿de acuerdo? Muy bien. Algunos hermanos, por medio de comentarios, decían, queremos saber sobre los dinosaurios. Bueno, vean recta final 91. ¿Sí? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Recta final 91. Está bonito el tema porque el Roel Luis lo amenizó ahí con unos dinosaurios, ¿verdad? Bueno, gente más grande que yo. Es que aquí había explico, en los portales de Tehuacán había un lugar especial, bueno, un restaurante, y ahí iban todos los viejitos, pero no viejitos, yo diría que era gente que no tenía buenos principios para empezar, o sea, no es crítico, pero era la verdad. Iban a jugar cosas, dominó y quién sabe qué tal. Y ahí le decían el Valle de los Dinosaurios. Pero yo todavía no soy dinosaurio, ¿eh? O los dinosaurios son como aquellos que están en las universidades, ya tienen 40, 50 años, siguen en primero de medicina. Me tocó ver eso, créanmelo. No en la universidad donde yo estudié. Bueno, recuerden que les dejé de tarea a todos los matrimonios de la Keilah local y mundial, el tema del matrimonio. Y también familia armoniosa. ¿De acuerdo? Bueno, y voy a decir un detallito, a ver. ¿Se acuerdan que hablamos que el mar tiene su límite, que llegan las olas y se regresan? Fíjense qué maravilloso es el Eterno, porque Él puso esa ley, que pueden ir barcos cargueros de miles de toneladas y el mar no se sale. No se sale. Se sale por juicio. Y se acaba de salir aquí en Acapulco, México, otra vez.
porque ahí hay mucho destrampe. No todos, ¿verdad? La gente, no, hay gente que va en familia a disfrutar de las playas, pero se volvió a salir el mar. Entonces, ¿cómo es posible que vayan barcos de muchas toneladas y no se sale? Si tú tienes una tina de agua, con agua, perdón, y le pones peso y peso, pues se desborda el agua, ¿no? Pero en el mar no sucede eso, porque el mar obedece a Yahweh, así como nosotros debemos obedecer a Yahweh. Aleluya. Vamos a aplaudir porque es fiesta, todos contentos en este Shabbat. Nada de caras largas. Ya bastante la tuviste en la semana con tus clientes y cosas. Decía, bonita cara ahorita. Y hasta los clientes hay que ponerle siempre bonita cara. Bueno, mucha atención para todos los nuevecitos. Están hablando mucho con el Roy Luis, con el amado Isaías, que quieren liberación y demás. Vean un video que se llama Oración Poderosa de Liberación y Rompimiento de Ataduras. Siguen las instrucciones ahí, porque ahí hablo de arrepentimiento, el bautismo, del tevilá, etcétera, todo eso. Oración poderosa, anótenlo, de liberación y rompimiento de ataduras. Ahí explico todo eso. Bueno, recuerden que ya tenemos temas los miércoles. A veces vendré en vivo, muchas veces no, para cuidar mi voz para el viernes y sábado, o sea, el Shabbat. ¿De acuerdo? Hace un momento acabo de grabar la recta final 187, pero todavía hay que editarla, etcétera, etcétera. Entonces, estará disponible la semana que entra. Yo les aviso con calma. Bueno, recuerden suscribirse al canal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, amados Sahim. Bueno, vamos a empezar con una oración. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, por favor, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Sellamos la oración en el nombre Todopoderoso. Muy bien. Bueno, este tema, vamos a empezar por leer un salmo, ¿verdad? Vamos para los salmos, vamos a un salmo. Muy bien, perfecto. Bendito es el Abacados que nos da la oportunidad de servirle. Salmo 123. Salmo 123, los salmos de cánticos graduales, como le conocemos, ¿verdad? Cánticos graduales. Muy bien. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Yahweh nuestro Elohim, hasta que tenga compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, oh Yahweh. Ten compasión de nosotros, porque estamos muy hastiados, de menosprecio. Hastiada está nuestra alma de escarnio de los que están en holgura, y el menosprecio de los soberbios. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, aleluya. Pues lógico, este salmo es para nosotros. Y tú dirás, ¿pero cómo? Sí. ¿O acaso no te critican y te dicen santurrón, santurrona? Ahí va la de la falda larga, jajaja, jojojo, y que no comen de todo, y quién se qué. Es lo mismo. Bueno, pero Yahweh está con nosotros. Y Él tiene misericordia, Él tiene compasión. La parábola de los labradores malvados. Espero que no estés en la lista de los labradores malvados. Va de Mateo 21, capítulo 21, verso 33 al 46. ¿Sí? Perfecto. Esta parábola la di ya hace muchos años, pero vamos a agregarle algunas cosas que yo creo importantes. ¿Ya tienen? Mateo 21, verso 33, ¿sí? Al 46. Ustedes lo van a leer en casa. Yo les voy a ministrar lo que quiere decir la parábola y ustedes lo leen. Y así me ahorro voz, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Esta es una parábola muy fuerte, ya que fue dirigida a los líderes religiosos de su época, de su tiempo. Estoy hablando que Yahshua Mashiach, por así decirlo, dirigió esta parábola a los fariseos, a los escribas, etcétera, etcétera. Entonces Yahshua utiliza la imagen de una viña. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la viña? Israel. O sea, aparte de ser la higuera, es viña. ¿De acuerdo? Bueno,
Entonces el padre de familia, por así decirlo, se va y encarga a unos labradores, ¿verdad? Y manda para el padre de familia para recuperar, es decir, no más bien para recuperar, sino para obtener la ganancia y pagarle a los labradores. Entonces los labradores golpearon, apedrearon y mataron a los siervos, en este caso de Yahweh, ¿sí? Entonces los labradores pues eran gente malvada. ¿A quiénes maltrataron? A los profetas. Siempre que el Eterno levanta un varón, empiezan las envidias, empieza esto, empieza el otro, los atacan, y en aquel tiempo hasta los mataron a muchos profetas. Es decir, que ser enviado de Yahweh, pues siempre causa muchas cosas, pero es un gozo servirle al Eterno. Bueno, finalmente el dueño de la viña envía a su hijo pensando que lo respetarían por ser su hijo. Los labradores, queriéndose quedarse con la herencia, ojo con eso, anoten ahí, queriéndose quedar con la herencia, sacaron al hijo de la viña y lo matan. Sacaron de la viña, ¿sí? Yahshua murió afuera de las puertas de Jerusalén. Bueno, revisa el tema de Pesaj. Entonces veamos, el padre de familia, ¿quién es? Yahweh. La viña, ¿quién es? Israel. Los labradores, ¿quiénes eran? Los líderes religiosos. Los Kohanim, los sacerdotes y los fariseos. Esos eran los líderes religiosos. Ellos se querían quedar con la herencia porque iban por familias, ¿no? Y querían mantener el poder. Los siervos, en este caso, ¿a quién representan? A los profetas. El hijo, Yahshua HaMashiach, es Yahshua HaMashiach. Otros labradores, entonces les has quitado el reino a todos ellos, malvados, fariseos, Kohanim y demás, malos sacerdotes y demás, y los entrega esa heredad a otros. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Sí? Porque ellos enseñaron a los gentiles, sobre todo en el caso de Pedro, bueno, más bien él siguió con casa de Judá, pero también ya cuando Pablo es llamado, Rav Shaul, él comparte con Pablo esa enseñanza a los gentiles. ¿Sí? Y estos otros labradores darían el fruto que pide Yahweh. Ahora, pongan un subtítulo, la lección. ¿Qué lección hay en esta parábola? 1, la paciencia de Yahweh. Tremendo. Pero nosotros, pongamos hacia nosotros, fuimos pecadores, tal vez nos habían hablado, no entendíamos, te hablaron de la Torah, no entendiste, seguiste pecando. ¿Sí? Éramos necios, ¿para qué ocultarlo, verdad? Entonces, la paciencia de Yahweh es la primera lección. 2, el dueño de la viña no destruyó a los labradores en el primer incidente. No los destruyó. Envió varios grupos de siervos mostrando la paciencia y el deseo de Yahweh de que su pueblo se arrepintiera y entregara el fruto esperado. O sea, ¿qué fruto esperado? Uvas dulces, y en lugar de eso hubo uvas agrias. ¿De acuerdo? Entonces el Eterno siempre ha enviado siervos mostrando la paciencia y el deseo de que su pueblo se arrepintiera, hiciera teshuvá, volviera a Él y entregara el fruto esperado. Ahora pongan otro subtítulo, el rechazo del Hijo, que fue lo peor, y es lo peor hasta la fecha. La parábola es una profecía directa de que los líderes de Israel, de lo que los líderes de Israel más bien estaban a punto de hacer con Yahshua. Sacarlo de la ciudad, Jerusalén, y matarlo. A ver, pongan entonces el subtítulo, el rechazo del Hijo.
La parábola es una profecía directa de que de lo que los líderes de Israel estaban a punto de hacer con Yahshua. Al sacarlo de la ciudad de Jerusalén, Yarushalayim, no es Jerusalén, es Ya, porque él puso ahí su nombre. Aleluya. Yarushalayim, y matarlo. Ahora pongan otro subtítulo. El traspaso de responsabilidad. Eso está en el verso 43. Vamos a leerlo. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, porque su amor es dulce. Entonces, el traspaso de responsabilidad. Ahora, el privilegio de ser los administradores de la verdad de Yahshua pasaría a manos, o sea, pasaría de los sacerdotes y los fariseos, pasaría a manos de quienes realmente vivieran con fe y obediencia. Y eso es hasta hoy, y en este mismo momento tú lo estás viviendo. Lo estamos viviendo en este mismo momento. Entonces, ya con la destrucción del templo, pues ya ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni nada, y hasta en estas, sobre todo desde el 2008 para acá, que terminó el castigo para la casa de Israel, entonces empezó, no voy a hablar de nadie más, pero empezó a levantar gozo y paz, gloria al Eterno. ¿Sí? Y entonces estamos dando los frutos que Él quiere. 1, predicar su palabra. 2, sin añadiduras de nada, ni cábala, ni takanot, mandamientos rabínicos, ni nada de eso. Ni brujerías, ni hechicerías. 3, no hacer lucro, negocio con la palabra. ¿Te das cuenta? Otro subtítulo, hermanos, por favor, hermanas. La piedra angular. ¿Sí? La piedra angular. Bueno. Entonces Yahshua cita aquí la piedra angular en el 42, verso 42. Yahshua les dijo, nunca oísteis, nunca leísteis, qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, el Eterno llegó hasta tal grado de decir, ¿que nunca leyeron ustedes esto? No, que muy sabios, que muy fariseos y muy bola de hipócritas, ¿verdad? Entonces Yahshua les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Adón, el Señor, ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces vamos a ir al Salmo 118, porque ahí, a eso se refiere Yahshua, al Salmo 118. ¿Nunca leísteis? Caray, para que a un doctor en la Torah de aquel tiempo Yahshua les dijera eso, era porque de plano estaban bien perdidos. Salmo de 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Te remite a Lucas 20, a Hechos 4 y a 1 de Pedro 2, 7. Bueno. Entonces Yahshua está citando el Salmo 118, verso 22. Para encerrar, la enseñanza, la piedra que desecharon, qué tremendo. Porque Él es la piedra angular, Yahshua, de la Keilah. ¿Por qué digo la Keilah? Porque una Keilah es una congregación de creyentes en Yahshua y guardadores de Torah. Por lo tanto, guardamos el Shabbat, como ahorita, las fiestas y entramos a todos los pactos. Guardar el Shabbat, la circuncisión física, todo lo demás. ¿De acuerdo? La Torah. Entonces, Yahshua advierte que quien caiga sobre esa piedra será quebrantado. Es decir, hará arrepentimiento, pero va a caer, ¿sí? Pero sobre quien la piedra caiga, es muy diferente, se desmenuzará. Y eso va a ser cuando venga Yahshua por segunda vez, o si alguien muere, ¿sí? Y lo llama sin que se haya arrepentido, pues lo va a desmenuzar al mandarlo al mismo infierno. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Entonces, Yahshua advierte que quien caiga sobre esa piedra, si nosotros
Llegamos a Él, nos quebranta. Pero si la piedra, quien es Él, Yahshua, cae sobre nosotros, nos desmenuza. No, el Eterno no lo quiera, ¿verdad? Bueno, entonces, es un llamado a reconocer su autoridad divina. Es lo que estaba hablando con los fariseos. La parábola, recuerden, era directa para los Kohanim, mal traducido como sacerdotes, y para los fariseos. Entonces los líderes sabían del capítulo 5 del profeta Isaías. A ver, vamos para allá. Capítulo 5 del profeta Isaías. Y eso ya está ministrado en este mismo canal, con puntos y comas. Entonces, vean cómo dice el capítulo 5 de Isaías. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Lo había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Y ahí sigue narrando. Tú lo vas a leer el capítulo 5 del profeta Isaías. Bueno, ahora, vean que les dejo tarea, cúmplanla. Nada de que se me olvidó. Anoten por eso, ¿verdad? Bueno, entonces, repito, los líderes religiosos sabían del capítulo 5 del profeta Isaías. Si un propietario moría sin hijos, es decir, sin herederos, los trabajadores que ocupaban la tierra podrían reclamar la propiedad legalmente. Pero eso era solamente si el propietario moría sin hijos. Y aquí ellos mataron a Yahshua. Vamos viendo la relación, sí, se dan cuenta, y dijeron, nos quedamos con la viña, nos quedamos con la religión judaica, con los mandamientos rabínicos, con tantas cosas que, híjole, de veras que dan ganas de vomitar. Créanmelo. Algún día vamos a platicar de eso, es muy delicado. Lo voy a platicar en gozoypaz.mx. Permítame, voy a tomar un poco de agua. Bueno, entonces podían reclamar, pero si ya el propietario no tenía hijos, por eso mataron a Yahshua. Todos obedeciendo al diablo, a Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, a él, sus ángeles y todos sus seguidores. Entonces los líderes religiosos, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, habían llegado a creer, fíjense muy bien, habían llegado a creer que el pueblo y la religión, por así decirlo, le pertenecía a ellos. Y digo religión porque no dije Torah, porque tanto mandamiento rabínico ya era una religión más. Me han preguntado mucho, y vamos para Santiago. Hay una sola definición en la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, una sola definición de lo que es religión. En toda la Biblia, en otra parte no lo vas a encontrar, amado hermano, amada hermana. Santiago, que es Jacobo, capítulo 1, verso 27. Entonces, fíjense cómo dice aquí. La religión pura y sin mancha, delante de Elohim el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin pecado del mundo. Sin mancha. Esa es la única definición. Bueno, entonces seguimos con la administración. Entonces ellos, los líderes religiosos, tanto los Kohanim como los fariseos, pensaban que les pertenecía a ellos tanto la religión, que repito, era una religión, como el pueblo de Israel. ¿Sí? Olvidándose que solo eran administradores de lo que pertenece a Yahweh. Los líderes rechazaron a Yahshua, lo sabemos. ¿Pero por qué lo rechazaron? Yo lo expliqué en Pesaj en varios años. Por no encajar Yahshua en sus planes políticos y religiosos.
Hablemos de dinero. ¿Se acuerdan? El patio de los gentiles lleno de mercaderes y haciendo tranza y media, o sea, truanerías, etcétera, etcétera. Entonces, como Yahshua, pues Él es divino, Él es Elohim. ¿Sí? Y por cierto, el día de mañana voy a dar un tema que les va a gustar mucho. Mucho. Hablo sobre la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, les va a gustar mucho. 4 de la tarde, hora central de México. Mañana, en vivo, primeramente el Eterno. Entonces, a ver, ¿por qué lo rechazaron los líderes religiosos a Yahshua? Por no encajar en sus planes políticos y religiosos. La gente, pongan atención, en el mundo está igual ahora. Y lo he explicado en el tema de Pesaj cada año. Como no encaja Yahshua, porque Yahshua no tiene que encajar, a Él se le obedece al 100%. ¿Sí? Entonces, como la gente no quiere dejar su segunda mujer, su tercera mujer, 3 mujeres a la vez, 5, sus malos negocios, sus truanerías, todo lo chueco, pues entonces no quiere a Yahshua, lo rechaza. Pero tú y yo no. Amamos a Yahshua con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Entonces, Yahshua en sí recuerden que el templo fue destruido en el año 70, ¿sí? Bueno, pero Yahshua lo convierte en la pieza más importante del nuevo edificio, hablando espiritualmente. ¿Cuál nuevo edificio? La Keilah. No un edificio como el que teníamos, no se refiere a eso. No, la Keilah. Porque la Keilah es el grupo de creyentes, no unas paredes y un techo. Sí, este es un altar, pero no es la Keilah. La Keilah somos los creyentes, la comunidad de creyentes. Entonces, Yahshua convierte todo eso, bueno, lo rechazaron. Él permite que después sea destruido el templo, lo profetizó, y no quedó piedra sobre piedra. El muro de los lamentos no es parte del templo, es parte de la fortaleza Antonia. Entonces, eso ya está explicado en otro tema. Así es de que mucha atención. El nuevo edificio es la Keilah. Vean el verso 45. Estamos en Mateo 21. Y oyendo sus parábolas, los principales Coanín y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Fue directo a ellos esta parábola. En vez de arrepentirse, al verse reflejados en esta parábola como pues asesinos en la historia, su reacción fue como arrestarlo primero. La parábola es una descripción exacta de los corazones de los fariseos y de los Coanín. Igual ahora. A ver, un resumen, pero no he terminado. Todo lo que tenemos, dones del Ruach HaKodesh y talentos, que también vienen del Ruach HaKodesh, todo pertenece a Yahweh. Y somos solo administradores. Por eso lo he dicho en otras prédicas, cuando yo veo venir a un orgulloso ahí caminando, y yo digo, prepotencia, digo, ahí viene una bolsa de agua, porque somos 70% de agua. ¿Sabían eso? Sí, ya lo expliqué médicamente. ¿Y entonces para qué tanto orgullo? Y al polvo volveremos, si es que morimos. Y si no, nos vamos vivos en el Natsal, aleluya. Bueno, entonces Yahshua envía siempre, a través de toda la historia, no nada más ahora, sino a través de toda la historia, siervo tras siervo, siervo tras siervo, antes de juzgar. Y eso se llama paciencia. Entonces siempre ha enviado siervos y siervos. ¿Cuántos profetas envió? ¿Cuántos profetas hay aquí en el antiguo pacto? ¿Verdad? Y en el nuevo pacto. Entonces, siempre va a enviar siervos y siervos, eso se llama paciencia. También se llama misericordia o compasión, pues. Ahora, consecuencia. Fíjense muy bien lo que voy a decir. El privilegio espiritual
conlleva mucha responsabilidad. El privilegio espiritual conlleva mucha responsabilidad. Vuelvo a repetir, si uno es llamado, tú eres llamado para, no sé, para roé, profeta, apóstol, maestro, evangelista, que son los 5 dones, ¿verdad?, que regaló el Eterno. En Efesios 4 está descrito. Antes de ascender a los cielos, Él dio toda esa bendición. Pero el privilegio que tenemos cada uno en nuestra área de la Keilah, en nuestro ministerio, el privilegio espiritual conlleva responsabilidad. Aún sea aquel que limpie el altar del polvo, de la tierra, que sacuda, que limpie, que todos llevamos una responsabilidad tremenda. El no dar fruto resulta en la pérdida de la posición. Es decir, cuando una persona no da fruto en lo espiritual y o material, pierde su posición. Entonces, afiánzate de Yahshua Mashiach y haz las cosas bien y rápido, como ya lo ministré. Porque el no dar fruto, dice Juan el Bautista, Yohanan Bersejayá, es un nombre en hebreo, hijo de Zacarías, Yohanan, hijo de Zacarías, ya está el hacha a la raíz de los árboles. Y los árboles son humanos. A eso se refiere. Por eso dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes, el hombre que no anduvo en camino de pecadores, en silla de escarnecedores, se ha sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, el no dar fruto resulta en la pérdida de la posición. Tú ya tienes una posición en la Keilah, no la pierdas, no la pierdas. Bueno, ahora, en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, la expectativa era esperar uvas dulces. Ustedes lo van a leer, recuerden. Y eso es igual a justicia y rectitud. Lo voy a volver a repetir. En el libro del profeta Isaías, capítulo 5, la expectativa era esperar uvas dulces igual a justicia y rectitud. Pero la viña produjo uvas silvestres o agrias, que son maldad y opresión. No se vayan a confundir con que uno es duro. ¿Te acuerdas de la parábola anterior? Sí, la de los talentos, veían a su amo como duro. No, era recto, exigía lo justo. Y muchos piensan así de Dios, para que se entienda. Ahora, la sentencia. En el libro del profeta Isaías, Yahweh mismo destruye la viña, porque la planta no sirve. En Isaías. Y si hablamos de la higuera, ¿se acuerdan de Betfagé? La ciudad que estaba a las faldas del Monte de los Olivos, era donde se reunía el Sanedrín. Y por eso Yahshua Mashiach maldice la higuera, ya no hubo fruto de ella, pero ahora es la Keilah, y tenemos que dar mucho fruto. Y gloria al Eterno, que para mí es muy, no de orgullo, sino contento de estar sirviendo a mi Rey, quien es Yahshua Mashiach, Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos, como Él se merece, como Él se merece. Entonces recuerden, uvas dulces, justicia y rectitud. Uvas silvestres o agrias, maldad y opresión, que es lo que hacían los fariseos. Entonces, repito, la sentencia en el profeta Isaías, Yahweh mismo destruye la viña porque la planta no sirve, no va a dar nada. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, en Mateo 21... recordamos, como dice el capítulo 21, verso 43, que es quitado el reino de los cielos, de Elohim, a toda esa gente que no servía para nada, más que para molestar al pueblo, y decir mentiras y todos con sus mandamientos rabínicos, y entonces se lo da a la Keilah. ¿Sí, de acuerdo?
Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. Yahshua no va a destruir su proyecto de salvación. Yahshua no va a destruir su proyecto de salvación. En este caso, en ese tiempo, sino a cambiar la administración. Entonces cambió de administradores, de aquellos fariseos religiosos que por cualquier cosa ya estaban regañando al pueblo, o sea, no siendo cosas de Torah, pues, ¿verdad? Entonces, Yahshua, por eso digo, no va a destruir su proyecto de salvación, sino a cambiar de administración. ¿Cuándo me iba yo a imaginar, que me iba a hablar el Eterno y la gloria es para Él? ¿Sí? Ahora, Yahshua les está diciendo, en pocas palabras, el problema no son las ovejas, sino los pastores, ponle ahí igual fariseos, que se creen dueños del rebaño. Ellos se creían dueños del rebaño, dueños del templo, dueños de todo. Hacían lo que querían. Al resucitar Yahshua, quien es la piedra angular, es la piedra principal de la Keilah. O sea, Yahshua se convierte, en la piedra angular al resucitar. Porque, dice Pablo, si la resurrección de Yahshua es falsa, que no lo es, vana es nuestra fe. Pero no, Él resucitó. Él resucitó. Nadie, ni Buda, ni nadie puede hacer que tú estés orando y empieces a llorar. Más que Yahshua, el Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora, la viña florece con los apóstoles y los nuevos creyentes, los discípulos de los apóstoles. En el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, hermanos. Vamos para allá. Esto es algo impactante, ¿no? Cuando lo leemos por primera vez. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11. El Sanedrín intentaba detener a Pedro y a Juan. No hablen de Yahshua. No hablen de él. Entonces Pedro, en el capítulo 4, verso 11, dice, este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, o sea, por los fariseos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y te remite a las palabras que pronunció Yahshua recordando el Salmo 118, verso 22, que ya lo leímos. Y luego agrega 12, y a ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y su nombre es Yahshua, no es Jesús. Jesús se llama, yo conozco muchos Jesús aquí, son borrachos, drogadictos, o sea, y muchos son buenas gentes, pero no son salvos. Pero no es el nombre del Eterno, de Dios, de Elohim. Porque Yahweh, Yah, el que es, el que era, el que es, el que será por la eternidad, Leolam, por siempre. Y Yahshua, Shua, quiere decir salvación. Entonces Yahshua quiere decir la salvación de Yahweh. Aleluya. Bueno, entonces, Yahshua les está diciendo, repito, el problema no son las ovejas, sino los pastores, o sea, los fariseos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, Pedro ya había dicho, obedeceremos a ustedes antes que a Elohim. Entonces, mucha atención, hermanos. La autoridad espiritual, fíjense muy bien lo que voy a decir. Al maldecir Yahshua la higuera, se estaba refiriendo a Betfagé, donde se reunían todos el sumo Cohen, el sumo sacerdote. Ahora el sumo Cohen solamente es Yahshua. Nombraron hace como 4 o 5 años a un sumo Cohen allá en Israel. Eso no sirve. No, el sumo Cohen es Yahshua, HaMashiach. Él es rey, profeta, etcétera, etcétera. Bueno, el único profeta perfecto.
Entonces, la autoridad espiritual ya no reside en el templo de Jerusalén, sino en el nombre poderoso de Yahshua. ¿En qué nombre echamos fuera demonios? En el nombre de Yahshua. ¿O en el nombre del templo? No, en el nombre de Yahshua. Además, nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. ¿Cómo oramos para que un enfermo lo sane Yahshua? ¿En el nombre del templo, Bet Hamikdash, o en el nombre de Yahshua? En el nombre de Yahshua. La autoridad espiritual ya no reside en el templo de Jerusalén. Por eso, y sí dolió pues, pero por eso le ha dolido tanto al pueblo que no haya templo, y por eso quieren ya tener el templo. Estamos en vivo, viernes 5 de junio del año 2026, 15 minutos para las 7 de la noche. Por eso les interesa ya tener otra vez el templo, porque para ellos la autoridad espiritual no es Yahshua, sino es el templo de Jerusalén. Ojo con eso, hermanos, ojo con eso, independientemente de los sacrificios que hicieran o no. Por eso yo cuando di la indicación de que cuando Yahshua está hablando en Mateo 24, sí, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, eso sucedió hace 2000 años, ¿sí? Cuando Tito puso una estatua del dios Júpiter romano, un dios falso, sí, dentro del templo, y águilas y no sé qué tantas imágenes, etc. Pero recuerden que los mesiánicos fueron salvos físicamente, aparte de la salvación eterna, de la vida eterna, porque ellos hicieron caso a Yahshua y los demás se quedaron, y fue una masacre terrible. No me estoy mofando de eso, no, fue una masacre terrible, muy triste. Entonces, a ver, antes se contrataba trabajadores, ¿no?, para la viña. Pero me refiero al linaje de los fariseos, de los Juanín, por linajes, pero eran familias totalmente corruptas ya, porque Roma era el que ponía y quitaba sumo Cohen, y también el que quitaba y llevaba aquí las autoridades en sí de los fariseos. Era Roma, pero de por sí desde antes ya estaban bien perdidos, eran corruptos. ¿O te parece Caifás o Anás no corruptos? Por favor, ¿no? Si ya dije que el juicio que le hicieron a Yahshua ha sido el más injusto de toda la historia. No se podía llevar un juicio antes de Pesaj, antes de una fiesta. Y a él lo enjuiciaron, y lo enjuiciaron de noche. A nadie se podía enjuiciar de noche. Ya dije varias cosas en Pesaj, para no repetirles, hermanos, pero la idea es que eran totalmente corruptos, todo lo que hicieron en el patio, con el negocio. Las tiendas de Anás y Caifás de animalitos. Si la persona llevaba su propio animalito, no lo valían. Tenía que ser de la tienda de Anás y Caifás. Terrible. Es lo mismo ahora, pero con otro tinte. Compren mi libro, ¿no? Dicen muchos pastores y disque rabinos. Compren mi libro. Aquí está el hilo negro para que descubran cómo es la cosa. No, ¿te das cuenta? Es lo mismo. No, este libro es gratis. Ya lo expliqué, todos los libros. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, todas eran familias corruptas. Aquí pues eran totalmente corruptos, pero ya una vez que Yahshua llama a los apóstoles, ya son pescadores, ex cobradores de impuestos, como Mateo, y aquí en el altar, me voy a mencionar yo primero, hay un médico, cirujano, hay un ingeniero mecánico, que es el Roe Luis, y hay un arquitecto, que es el amado Isaías. ¿Se dan cuenta? Estoy poniendo un ejemplo, pero ahí ustedes también, hermanos, no nada más nosotros. Te escogió a ti, Él nos escogió, Él nos llamó. ¿Aceptamos el llamado? Qué bueno. Sí, si no, tómalo, porque Él ya viene. Entonces pasó, yo no fui a una yeshiva. No fui a una yeshiva.
El Eterno toca y enseña y da iluminación por medio de su bendito Ruach HaKodesh. Dice, hay que estudiar la Torah. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, antes, hermanos, ya voy terminando, se enfocaban en retener el poder. Lo que querían era retener el poder, por eso mataron a Yahshua. Pero recuerden que no fue un asesinato, porque si hubiera sido un asesinato no habría redención. Yo doy mi vida, dijo Yahshua, dice Yahshua. Nadie me la quita. Lo doy por el rescate de muchos. No dijo de todos. ¿Por qué? Porque sabía que no todos iban a aceptarlo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Entonces ellos, los fariseos y los Kohanim, etcétera, corruptos y demás, se enfocaban en retener el poder. Plata, dinero, kesef, money. ¿Sí? Y la herencia para sí mismos. Igual que los labradores malvados de la parábola. Pero los labradores malvados se está refiriendo Yahshua a los fariseos y a los sacerdotes. Los nuevos labradores, nuestra misión es llevar el mensaje desde que estuvieron los apóstoles de Yahshua hasta ahora y llevarlo hasta lo último de la tierra. Antes eran ovas agrias, como dice el profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro, del libro. Ahora, vamos ahí a Hechos 2, 44. Vean qué bonito. Ya tienen Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Estaban qué? Juntos. ¿Verdad? Y tenían en común todas las cosas. Bueno, es decir, estaban en comunión. Bueno, y al estar en comunión, entonces había justicia, hay justicia y expansión. Expansión. Ahora, mucha atención, escuchen. La heredad, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Primero dijeron, matémosle para quedarnos, los labradores, ¿sí?, con la heredad. Y es lo mismo para los fariseos. Y yo lo dije en varios temas de Pesaj. Si Yahshua viniera, muchos lo volverían a crucificar por lo mismo. No quiero dejar mi concupiscencia, mi pecado, mis mujeres, mis prostíbulos. No quiero dejar esto, el vino, la droga, no quiero dejar eso. No. Tremendo. Yahshua, según ellos, les estorba. Para nosotros es nuestro rey y es rey de reyes. ¿Verdad? Y entonces, ellos se querían quedar con la heredad. Pero Él es Señor y Mashiach y Mesías. Entonces, lo que primero querían los fariseos era la acumulación de dinero y poder personal. Ellos querían el poder. Ahora, desde la Keilah primitiva, no iglesia. No dije iglesia. Dije Keilah primitiva. Entonces era generosidad, se ayudaban unos a otros, y era una predicación pública. Porque una vez destruido el templo, ahora, pues ya no. Ahora, Pablo, mucha atención, Rab Shaul, Pablo, porque su nombre realmente era Shaul, ¿sí? Pero como él tenía ciudadanía romana, también tenía el nombre de Pablo. Pablo fue defensor, anótenlo, de los antiguos labradores, antes de convertirse a Yahshua, camino a Damasco. Pablo fue defensor de los antiguos labradores. Ahora, convertido, llegó a ser el principal arquitecto, por así decirlo, de la expansión de la viña entre los gentiles. Los otros apóstoles hicieron lo suyo, pero Pablo fue el principal arquitecto de la expansión de la viña entre los gentiles. Y repito, antes servía, y me voy poniendo de pie, defendía a los antiguos labradores. Ustedes van a leer la parábola y el capítulo 5 del profeta Isaías,
y de Hechos, vayan leyendo el capítulo 2 y el capítulo 4. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Aleluya. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Vamos a darle gracias al Eterno por su palabra, hermanos. Bendito Padre Eterno, con esta administración me queda más claro qué significa la parábola de los labradores malvados. Toda Gabá Yahshua Mashiach, porque me vas abriendo mis ojos espirituales y cada día veo mejor. La gloria es para ti, bendito Yahshua Mashiach. Amén. Veo men, exaltemos al Eterno. Bendito es el abacados. Vamos a obedecer.